El destino tiene un plan para Laura y Alfredo, aunque ellos lo ignoren. Una noche marcó un antes y un después, dejándola con una verdad que él despreció. Ahora, un incidente revelará lo que el jefe más arrogante nunca imaginó. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El salón principal del Hotel Majestic de Madrid brillaba como un escaparate de lujo. Candelabros de cristal derramaban destellos dorados sobre mesas vestidas con manteles de lino blanco, y camareros impecablemente uniformados se movían como un ejército silencioso entre copas de vino, bandejas de canapés y arreglos de rosas blancas. Era la noche de la fiesta anual de García y Asociados, la constructora más prestigiosa del país, propiedad de la familia García desde hacía 3 generaciones. Un evento donde se mezclaban ejecutivos, clientes, políticos y prensa, en un desfile de sonrisas calculadas y trajes a medida. Laura Morales, sentada en una de las mesas del fondo, sostenía una copa de agua con gas. Su vestido azul marino era sencillo, de escote discreto y falda hasta la rodilla, comprado en una rebaja hace meses. Su maquillaje era ligero, y su cabello castaño recogido en una coleta baja dejaba al descubierto un rostro fresco, sin artificios. Sabía que, en un mar de lentejuelas y tacones de aguja, pasaba inadvertida, y así lo prefería. Vamos, Laura, por lo menos sonríe, susurró Marta, su compañera de oficina, inclinándose hacia ella. Que pareces en un velorio. Laura sonrió, pero su expresión seguía reservada. No le gustaban las fiestas. Y mucho menos estas, donde cada conversación parecía una negociación encubierta. En el centro del salón, rodeado de directivos y socios, estaba Alfredo García. Alto, impecable en un traje negro perfectamente entallado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una copa de whisky en la mano. Movía la cabeza con una seguridad innata, como si el espacio le perteneciera, como si nada pudiera sacarlo de control. Era el tipo de hombre que provocaba respeto y cierta inquietud. Su mirada, fría y calculadora durante el trabajo, rara vez se suavizaba. Esa noche, sin embargo, había bebido en exceso. Laura lo sorprendió riendo brevemente ante un comentario de uno de sus invitados. Aquella sonrisa, fugaz y sincera, la desarmó un instante. Él se dio cuenta de que ella lo miraba. Ella la bajó de inmediato, avergonzada de haberlo hecho. En realidad, las horas pasaron entre discursos y brindis. La música, al principio suave, empezó a animarse. Los camareros ofrecían copas de champán y vino sin descanso. Laura, por cortesía, aceptó una copa de vino tinto. Y luego otra. El calor de la bebida le aflojó los hombros y suavizó la tensión que le oprimía el estómago. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia a su lado, fuerte y silenciosa. No sabía que bebías vino, dijo una voz grave, profunda, inconfundible. Laura giró la cabeza. Allí estaba él. Alfredo, a escasos centímetros, con el gesto neutral, observándola. No suelo hacerlo, respondió, intentando que su voz no temblara. Pero hoy me pareció necesario. ¿Y qué hace necesaria una segunda copa? Preguntó él, ladeando la cabeza con interés genuino. Laura se encogió de hombros. Sobrevivir a una fiesta en la que no encajo. Alfredo arqueó una ceja, como si aquella sinceridad lo hubiera tomado por sorpresa. Creo que encajas más de lo que crees. La respuesta la desconcertó. No sonaba a cumplido superficial, sino a una observación personal. Él no se movió, y ella sintió como la música y las voces de fondo se apagaban, como si estuvieran en un lugar aparte.
Entonces, sin pedir permiso, Alfredo extendió su mano. «Baila conmigo». Laura dudó. No era una buena idea. Él era su jefe, y cualquier gesto fuera de lugar podía malinterpretarse. Pero su mano permaneció allí, firme, esperándola. Y ella, con un impulso que no supo explicar, aceptó. La pista de baile no estaba llena. Una canción lenta comenzó, y los primeros acordes se derramaron como miel sobre el ambiente. Alfredo colocó su mano en la cintura de Laura con seguridad, guiándola con un ritmo que parecía natural para él. Ella sintió el calor de su palma, el olor de su colonia, mezcla de madera y algo fresco, y la fuerza contenida en su cuerpo. Se miraron una vez, y la intensidad de sus ojos claros la obligó a apartar la vista. «No sabía que bailabas», comentó ella, más para romper el silencio que por curiosidad. «No lo hago mucho». «Solo cuando me apetece», respondió, y la forma en que lo dijo la hizo tragar saliva. La canción terminó, pero ninguno se apartó de inmediato. Alfredo bajó la mirada a sus labios y luego volvió a mirarla a los ojos. Sin una palabra, tomó su mano y la condujo fuera de la pista, luego por un pasillo lateral. Laura, sin saber cómo, lo siguió. El ascensor los recibió con un silencio tenso. La proximidad de sus cuerpos era un imán. Él no apartaba la mirada. Cuando las puertas se abrieron, salieron hacia un pasillo alfombrado que conducía a las suites privadas del hotel. Alfredo deslizó una tarjeta magnética por la cerradura de una habitación y abrió la puerta. No hubo un intercambio de razones, ni una conversación que justificara lo que estaba a punto de suceder. Solo el cierre de la puerta detrás de ellos, y el primer roce de sus labios en un beso que ardía como si ambos hubieran esperado demasiado tiempo para darlo. La ropa cayó en un murmullo de telas. Manos ansiosas recorrieron piel y memorias futuras se grabaron en cada suspiro. Afuera, la ciudad seguía viva, adentro, el mundo se redujo al calor de dos cuerpos que, por una noche, se olvidaron de quiénes eran. Horas después, Laura despertó con la luz tenue filtrándose por las cortinas y el corazón golpeando fuerte. Alfredo estaba sentado en la cama, abotonándose la camisa, con el gesto serio y la mirada clavada en el suelo. «Laura», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Anoche, fue un error. No debería haber pasado». Ella lo miró, sintiendo como una mezcla de sorpresa y vergüenza le subía por el pecho. «Entiendo», murmuró, aunque no lo entendía en absoluto. Él tomó su chaqueta, se la colocó con movimientos precisos, y sin mirarla de nuevo, salió por la puerta. El silencio que quedó fue ensordecedor. Laura se abrazó a las sábanas, intentando convencerse de que podía olvidar lo que había pasado. Pero sabía, con la certeza dolorosa que dejan las cosas irreversibles, que nada volvería a ser igual. En algún lugar del hotel, Alfredo caminaba hacia el ascensor. El eco de su risa, su aroma, la forma en que había dicho su nombre, todo se le agolpaba en la memoria. Recordaba perfectamente cada instante. Y sin embargo, había decidido enterrarlo. Porque admitirlo significaba abrir una grieta en la vida perfectamente controlada que había construido. La oficina de García y Asociados despertaba cada mañana con el mismo ritual. El zumbido suave de las impresoras, el golpeteo rítmico de los teclados y el murmullo de conversaciones a media voz. Sin embargo, para Laura Morales, la rutina se había vuelto distinta desde hacía un par de semanas. Había pasado el tiempo suficiente para que la resaca emocional de la noche en el hotel se transformara en algo más complejo, una mezcla de desconcierto, nervios y, en ciertos momentos, una extraña nostalgia. Alfredo García, su jefe, se comportaba exactamente igual que antes, puntual, impecable, distante. No había ni una palabra, ni una mirada que insinuara que entre ellos había ocurrido algo.
Y quizá eso era lo que más la desconcertaba. A veces, mientras él daba instrucciones en una reunión, ella se sorprendía repasando mentalmente la textura de su voz cuando no era fría, cuando la había pronunciado en susurros esa noche. O recordando el peso de su mano en su cintura al bailar. Era un ejercicio inútil, lo sabía. Alfredo había dejado claro que lo ocurrido fue un error y ella tenía que seguir adelante. Pero su cuerpo parecía decidido a complicarlo todo. A mediados de la mañana, mientras revisaba unos informes de compras, un mareo repentino la obligó a soltar el bolígrafo y cerrar los ojos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, intentando que el mundo dejara de girar. ¿Laura? La voz de Marta, su compañera de mesa, sonaba preocupada. «Estás pálida». Laura abrió los ojos y sonrió débilmente. «No es nada. Supongo que desayuné poco». Marta frunció el ceño, pero no insistió. Le acercó una botella de agua y siguió con su trabajo. El mareo pasó, pero dejó un eco incómodo. Laura intentó concentrarse, pero la sensación de que algo estaba cambiando en su cuerpo se hizo imposible de ignorar. Y entonces, como un golpe seco en la conciencia, recordó el retraso. Un retraso que ya no podía atribuir al estrés o a un simple descuido. Esa misma tarde, al salir de la oficina, sus pasos la llevaron a una pequeña farmacia de su barrio. El dependiente apenas la miró mientras ella tomaba una caja con una prueba de embarazo y pagaba en silencio. Guardó el paquete en su bolso, sintiendo que pesaba más de lo que era posible para algo tan pequeño. En casa, esperó a que Clara, su hermana menor, se encerrara en su habitación para estudiar. Luego, con manos temblorosas, se dirigió al baño. La luz fría del fluorescente le daba a todo un aspecto aséptico y distante, como si eso pudiera restarle importancia a lo que estaba a punto de descubrir. La prueba reaccionó rápido. Demasiado rápido. 2 líneas rosadas aparecieron con claridad, firmes, sin espacio para dudas. Laura se sentó en la tapa cerrada del retrete, con el aparato aún en la mano, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. No necesitaba hacer cálculos complicados. El bebé era de Alfredo. Su primera reacción fue imaginar su cara si se lo dijera. El ceño fruncido, la mandíbula apretada, tal vez un comentario cortante sobre la responsabilidad y las circunstancias. Lo conocía lo suficiente para saber que, aunque no la acusara abiertamente de querer aprovecharse, lo pensaría. Y eso le resultaba insoportable. Más aún cuando su madre, que vivía en un pueblo a 2 horas, necesitaba medicación costosa cada mes y Clara dependía de ella para todo. No podía darse el lujo de que Alfredo la viera como una carga o como un problema que resolver con dinero. No, susurró para sí misma, dejando la prueba sobre el lavabo. No voy a decir nada. La siguiente noche, el salón del pequeño piso que compartía con Clara estaba iluminado por la televisión encendida. Clara estaba tirada en el sofá, envuelta en una manta y con un bol de palomitas en el regazo. ¿No ibas a cenar?, preguntó Laura al entrar, dejando el bolso sobre una silla. Te estaba esperando, respondió Clara con una sonrisa. Pero veo que vienes con hambre de león. Laura se detuvo al verse sirviendo un plato de pasta más grande de lo habitual. Ni siquiera había notado que lo había hecho. Últimamente como más, dijo, tratando de sonar despreocupada. Clara soltó una carcajada mientras le pasaba el queso rallado. Pues estás comiendo por 2 personas. Laura se quedó inmóvil un segundo, con el tenedor a medio camino, antes de forzar una risa. ¡Qué tontería! Clara volvió a reír, ajena al impacto que sus palabras habían tenido. Al día siguiente, Laura llegó temprano a la oficina. Encendió su ordenador y se sumergió en las tareas, intentando evitar cualquier contacto innecesario con Alfredo.
Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Poco después, él entró en la oficina con paso firme. Llevaba un traje gris oscuro y el cabello ligeramente revuelto, como si hubiera salido de una reunión muy temprano. Dejó un par de carpetas sobre el escritorio de Laura. «Revísalos antes de las 12», dijo, con ese tono que no admitía réplica. Ella asintió, sin levantar la vista más de lo necesario. Pero cuando él se alejó hacia su despacho, no pudo evitar notar que, al pasar, su mirada se había detenido en ella un segundo más de lo normal. En la reunión de la mañana, sus miradas se cruzaron varias veces. Laura intentó convencerse de que era coincidencia, pero la intensidad con la que él la observaba la hizo dudar. En un momento que tuvo que ausentarse de su puesto y al volver a su escritorio, encontró un café humeante y una bolsa de papel junto a su teclado. Dentro había un croissant. Y una nota, escrita con letra firme, por si no has desayunado. Laura sostuvo la nota unos segundos, sintiendo una mezcla de sorpresa y ternura. No era un gesto típico de él. Y precisamente por eso, la descolocó. Esa tarde, mientras subía unos archivos a la nube, sintió la presencia de Alfredo junto a su escritorio. Su sombra se proyectaba sobre la pantalla. «Necesito que me acompañes mañana a la visita de la obra en Alcobendas», dijo. «Claro, señor García», respondió ella, cuidando que su voz sonara neutral. Él asintió, pero no se movió de inmediato. La observó un segundo más, como si buscara algo en su rostro, y luego se marchó. Laura lo siguió con la mirada, y por primera vez desde que descubrió su embarazo, una idea se abrió paso en su mente, tal vez él no había olvidado esa noche. Tal vez, bajo su fachada impenetrable, la recordaba tanto como ella. La lluvia caía fina sobre Madrid aquella mañana, pintando las calles con un brillo plateado. Desde su escritorio, Laura veía cómo las gotas se deslizaban por el cristal, mientras terminaba de archivar unos informes. Apenas había tenido tiempo de dejar su bolso cuando escuchó la voz firme de Alfredo detrás de ella. «Listo, vamos», dijo, sin preámbulos. Laura levantó la vista, sorprendida. ¿Ahora mismo? La visita a la obra en Alcobendas. Lo dejamos para la mañana, aclaró, como si fuera obvio. Ella sintió, recogiendo la carpeta con las actas y su bolso. No le dio tiempo a ajustarse la chaqueta, él ya estaba caminando hacia el ascensor. Laura lo siguió, tratando de ignorar el eco de sus pasos que sonaba demasiado fuerte en el pasillo. Dentro del ascensor, el silencio fue inmediato. El zumbido eléctrico de la maquinaria y el golpeteo suave de la lluvia contra las paredes de cristal eran los únicos sonidos. Él estaba a su lado, alto, con el aroma fresco y amaderado que Laura reconocía incluso sin verlo. ¿Te sientes bien?, preguntó de repente, sin mirarla directamente. Laura parpadeó. ¿Sí? ¿Por qué lo pregunta? Te he notado distinta, dijo, manteniendo la vista en el indicador de pisos. Su tono era neutro, pero había un matiz casi personal. Ella buscó una respuesta segura. ¿Será el trabajo? ¿O el clima? Y volvió a mirar al frente. Alfredo no insistió, pero ella sintió que su comentario había quedado suspendido entre ellos, como algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar. El estacionamiento subterráneo olía a gasolina y asfalto húmedo. Alfredo abrió con un clic las puertas de un sedán negro impecable. Le sostuvo la puerta a Laura sin decir nada, y ese gesto, tan simple, le recordó la noche en el hotel, cuando también había abierto una puerta, aunque aquella vez el destino que los esperaba era muy distinto. Durante el trayecto hacia Alcobendas, la ciudad se fue difuminando tras los cristales empañados. Laura miraba las calles, los cafés que aún abrían, la gente corriendo con paraguas, cualquier cosa para no enfocarse en el hombre que tenía al lado. Aún así,
podía sentir la tensión, como si cada kilómetro que avanzaban comprimiera más el espacio entre ellos. Alfredo, por su parte, mantenía ambas manos en el volante. No era de los que hablaban por hablar, y esa mañana menos que nunca. Aún así, de vez en cuando, sus ojos se desviaban fugazmente hacia ella. No lo hacía para medir su trabajo ni para evaluar su desempeño. Era otra cosa. La obra en Alcobendas era un hervidero de actividad. El aire olía a cemento fresco y metal mojado. Los martillos neumáticos marcaban un ritmo constante y las voces de los trabajadores se mezclaban con el crujido de las grúas en movimiento. Alfredo se puso un casco blanco y un chaleco reflectante, proyectando esa autoridad natural que hacía que incluso los ingenieros lo escucharan en silencio. Laura recibió su propio casco amarillo, que ajustó sobre su coleta. Con una carpeta en mano, lo seguía mientras él inspeccionaba cada detalle. Más despacio, por favor, pidió en un momento, cuando él dobló una esquina a paso rápido. Alfredo se volvió, y por un instante, su mirada se suavizó. No sabía que las botas de seguridad podían darte problemas. No son las botas, es que usted camina demasiado rápido, respondió ella, dándose cuenta de que le había hablado con más familiaridad de la que debería. Él arqueó una ceja y, por primera vez en la mañana, sonrió. Una sonrisa breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Laura sintiera un vuelco. En un pasillo interior, todavía sin terminar, Laura tuvo que esquivar un cable mal enrollado en el suelo. La suela de la bota resbaló ligeramente, y en un instante, Alfredo la sujetó por el brazo con firmeza. Sus dedos se cerraron sobre ella con la seguridad de quien no estaba dispuesto a soltar. «Cuidado», murmuró, su voz rozándole el oído. El contacto duró apenas unos segundos, pero a Laura le pareció eterno. Podía sentir el calor de su mano incluso a través de la tela de la chaqueta. Se incorporó enseguida, apartándose un paso. «Gracias», dijo, intentando sonar indiferente. Alfredo no respondió, pero sus ojos la siguieron un instante más antes de reanudar la inspección. La reunión con los ingenieros se improvisó en una sala sin terminar, con paredes aún sin pintar y un techo de láminas metálicas que resonaban con el golpeteo constante de la lluvia. Una mesa plegable, 2 sillas y un termo de café eran todo el mobiliario disponible. Laura anotaba cifras y plazos mientras Alfredo discutía ajustes en el proyecto. En un momento, él se inclinó sobre la mesa para señalar un punto en el plano, y su mano rozó la de ella. Fue un roce breve, accidental quizá, pero lo suficientemente intenso para que ambos lo notaran. Laura retiró la mano despacio, temiendo que un gesto brusco pudiera delatar el impacto que le había causado. ¿Te pasa algo, Laura?, preguntó él, de pronto. Ella levantó la vista. Había un tono distinto en su voz, más suave, más personal. No, nada. Él la observó un segundo más, como si evaluara la veracidad de su respuesta antes de volver a los planos. El regreso a Madrid fue un viaje de silencios. La lluvia había aumentado, y el sonido de las gotas contra el parabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Laura mantenía la vista en el paisaje borroso, consciente de que cada kilómetro la acercaba otra vez a la oficina, y con ello, a la rutina que ambos fingían mantener. Alfredo, concentrado en la carretera, repasaba mentalmente la reunión y la forma en que Laura había reaccionado cuando la sostuvo. No era la primera vez que sentía la tentación de decirle que si recordaba aquella noche, pero sabía que cruzar esa línea tendría consecuencias. Y él siempre había controlado las consecuencias. O eso creía. En un momento, mientras esperaban que cambiara un semáforo, él miró fugazmente el retrovisor y la vio. Laura tenía la mano sobre su vientre, en un gesto tan natural y protector que le resultó extraño. No hizo ningún comentario, pero la imagen se le quedó grabada.
Cuando el coche arrancó de nuevo, un pensamiento se instaló en su mente: ese gesto no era casual. Y si lo que sospechaba era cierto, todo lo que había intentado enterrar iba a salir a la luz mucho antes de lo que quería. Laura, por su parte, no sabía que lo había notado. Pero en su interior, una certeza se fortalecía: Alfredo no era tan ajeno como fingía. La mañana en la oficina comenzó como cualquier otra. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, las impresoras ya trabajaban a toda velocidad y las conversaciones en voz baja se mezclaban con el sonido de teclados. Laura llegó temprano, como siempre, con su carpeta de informes bajo el brazo y la intención de pasar desapercibida. Pero esa calma aparente se rompió en cuanto la puerta principal del piso se abrió. Una mujer alta, de cabello oscuro y perfectamente ondulado, entró con paso seguro. Vestía un traje de falda entallada en color marfil, acompañado por unos tacones finos que resonaban con autoridad sobre el suelo. No necesitaba presentación, todas las miradas en la oficina, masculinas y femeninas, se giraron hacia ella con una mezcla de curiosidad y cautela. Isabel Ferrer. Es novia de Alfredo García y, según los rumores más persistentes, la única mujer que había logrado que él bajara la guardia en el pasado. Su presencia en la oficina era tan rara como inesperada. Laura la observó de reojo, intentando continuar con su trabajo, pero el murmullo creció a su alrededor. Marta, la compañera de escritorio de Laura, se inclinó hacia ella. ¿Sabes quién es?, susurró, sin disimular el brillo curioso en sus ojos. No tengo idea, mintió Laura, aunque su instinto le decía que la respuesta no le iba a gustar. Isabel avanzó directo hacia la oficina de Alfredo. No tocó la puerta, simplemente entró, como quien tiene derecho a hacerlo. Desde su asiento, Laura alcanzó a ver cómo Alfredo levantaba la vista, sorprendido al principio, pero recuperando enseguida su gesto imperturbable. La puerta se cerró, y el murmullo se transformó en susurros más afilados. Dicen que ella fue su pareja durante casi 2 años, comentó Marta, bajando la voz. Que se iban a casar y todo, pero él la dejó. Laura intentó no reaccionar, concentrándose en la pantalla, pero cada minuto que pasaba le resultaba más difícil ignorar la incomodidad que crecía en su pecho. Casi media hora después, la puerta del despacho se abrió y Alfredo salió acompañado de Isabel. Ambos sonreían de forma cordial, aunque la sonrisa de ella tenía algo de estudiado. Alfredo, con voz clara, anunció: Isabel estará colaborando como consultora externa en el proyecto del centro comercial. La presentación fue breve. Isabel saludó a todos con amabilidad, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, la sonrisa se volvió apenas más afilada. Encantada, dijo, tendiéndole la mano. Laura la estrechó con educación. Igualmente. Pero la mirada de Isabel no se apartó tan rápido como sería normal. Fue un segundo más de contacto visual, suficiente para que Laura intuyera que aquella mujer no estaba ahí solo por trabajo. A lo largo de la mañana, Isabel se movió por la oficina con soltura, hablando con unos y otros, repartiendo cumplidos estratégicos y comentarios que parecían inocentes hasta que dejaban una espina. En la máquina de café, Laura escuchó por accidente un fragmento de conversación entre Isabel y una de las secretarias. Sí, ya conocía a Alfredo, bastante bien. La risa suave que siguió estaba cargada de intención. Me sorprende ver que su asistente es tan joven. Laura fingió no oír, pero las palabras se le clavaron. Volvió a su escritorio intentando recuperar la concentración, aunque cada vez que levantaba la vista veía a Isabel de pie junto a Alfredo, inclinándose para mostrarle algo en una tablet, demasiado cerca para lo que el protocolo laboral requería. En la hora de la comida, Marta apareció con 2 tuppers y se sentó frente a Laura. Te voy a decir algo, esa mujer no ha venido aquí solo a trabajar. Se le nota.
Laura sonrió con un gesto forzado. Bueno, no me importa lo que haga. Pero sí le importaba. Mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. No era solo la cercanía con Alfredo lo que la inquietaba, era la sensación de que Isabel la observaba, como si ya hubiera detectado algo en ella que valía la pena investigar. Por la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, Laura aún estaba en su escritorio revisando unos contratos. Alfredo salió de su despacho y se detuvo a su lado. ¿Sigues aquí? Quiero terminar esto hoy. Él asintió, pero antes de irse añadió. Isabel es muy buena en lo que hace. Laura levantó la vista, sorprendida por el comentario. No lo dudo. Alfredo la miró un segundo más, como si estuviera evaluando algo que no decía. Finalmente, se marchó. Laura volvió a sus papeles, pero en el fondo sabía que aquel día había marcado un cambio. Isabel había llegado para quedarse y probablemente no sería una presencia neutra. Esa noche, en su pequeño piso, Clara la recibió con una taza de té. ¿Todo bien? Tienes cara de haber visto un fantasma. Laura dejó caer el bolso en una silla. Digamos que hoy apareció alguien que va a complicarme la vida. Clara arqueó una ceja. ¿En el trabajo? En el trabajo, confirmó, sin dar más detalles. Mientras se duchaba, las palabras de Isabel resonaron en su cabeza, me sorprende ver que su asistente es tan joven. Laura entendía bien ese subtexto. Isabel había lanzado la primera piedra. El día había sido largo, demasiado. Entre la visita inesperada de Isabel el día anterior y su constante presencia en la oficina, Laura sentía que la tensión se acumulaba en sus hombros. Aquella mañana, Isabel había pasado más tiempo en el despacho de Alfredo que en cualquier otra parte, y aunque Laura intentaba no mirar, cada vez que escuchaba su risa suave y modulada a través de la puerta cerrada, una punzada incómoda le recorría el pecho. A última hora de la tarde, Laura recogía sus cosas para marcharse. El reloj marcaba las 19:15 y la mayoría de los empleados ya se habían ido. Las luces de la ciudad titilaban al otro lado de los ventanales, y el murmullo de la lluvia regresaba como telón de fondo. Mientras esperaba el ascensor, escuchó pasos firmes detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. Trabajas demasiado, dijo Alfredo, deteniéndose a su lado. Solo termino lo que empecé, respondió ella, con una sonrisa controlada. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Ambos entraron, quedando frente a frente en el reducido espacio. El aire parecía más denso de lo habitual, como si el simple hecho de estar a solas borrara la distancia profesional que siempre intentaban mantener. El ascensor descendía, pero a mitad de camino se detuvo con un temblor leve. Las luces parpadearon y el sonido del motor se apagó. Genial, murmuró Laura, presionando el botón de emergencia. Alfredo sacó su móvil, comprobó la señal y negó con la cabeza. El servicio técnico tardará unos minutos. El silencio que siguió no fue cómodo. Laura se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Alfredo, con las manos en los bolsillos, la observaba con una intensidad que la hizo apartar la vista. ¿Sales con alguien?, preguntó de pronto, rompiendo la tensión. Laura lo miró, desconcertada. ¿Perdón? Te he visto hablando con ese arquitecto del equipo de Valencia, dijo, su tono bajo pero cargado. Parecías cómoda. Ella arqueó una ceja. Es parte de mi trabajo llevarme bien con los equipos, ¿no cree? No tanto, replicó él, acercándose un paso. Laura contuvo la respiración. ¿Acaso es un interrogatorio? Solo quiero saber si hay alguien, insistió, y ahora estaba lo bastante cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. Laura lo miró a los ojos,
con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Y si lo hubiera? No tendría que explicárselo. Alfredo apretó la mandíbula, pero no se apartó. El ascensor seguía detenido y el silencio entre ellos se convirtió en un hilo eléctrico. No me gusta la idea, dijo finalmente. ¿Por qué? Preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. Porque, se detuvo, como si buscara la palabra precisa, porque no quiero. Laura sintió que su pulso se aceleraba. No tiene derecho a opinar sobre mi vida personal. Él dio otro paso hacia ella, quedando tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Tal vez no, pero no puedo evitarlo. El ascensor volvió a dar un leve tirón y las luces parpadearon de nuevo. Ambos se miraron, como si el movimiento repentino les recordara que, en cualquier momento, las puertas se abrirían y todo volvería a la normalidad y a su distancia calculada. Pero en ese instante, no había nada calculado. Laura, comenzó Alfredo, con voz grave, yo. El zumbido del motor interrumpió su frase. El ascensor retomó la marcha y, segundos después, las puertas se abrieron al vestíbulo. Laura salió primero, con pasos rápidos. No se volvió para mirarlo, pero podía sentir sus ojos en su espalda. En el aparcamiento, Laura respiró hondo, intentando calmar el temblor que le recorría. No entendía por qué esas palabras a medias la habían alterado tanto. O sí lo entendía pero no quería admitirlo. En su coche, Alfredo se quedó sentado unos segundos antes de encender el motor. Su impulso había estado a punto de traicionarlo. No debía dejar que los celos dictaran sus acciones, pero la sola idea de que ella estuviera con otro lo había hecho perder el control por un momento. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Y, sin embargo, lo que había sentido al verla en ese ascensor no era algo que pudiera borrar. Esa noche, en su piso, Laura estaba en la cocina con Clara, preparando una cena rápida. «Estás distraída», comentó su hermana, cortando tomates. «Solo fue un día largo», respondió Laura, evitando entrar en detalles. «¿Tiene que ver con tu jefe?», preguntó Clara con media sonrisa. Laura la miró, fingiendo indignación. «Claro que no». Pero mientras hablaban de cosas triviales, su mente volvía una y otra vez al momento en que él había dicho no me gusta la idea y no puedo evitarlo. Palabras simples, pero cargadas de un significado que ella no estaba lista para enfrentar. Al día siguiente, en la oficina, Laura notó que Alfredo evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente laboral. Ni un gesto de más, ni una mirada prolongada. Casi como si el episodio del ascensor no hubiera ocurrido. Pero en un momento, al entregarle un documento, sus dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para que Laura supiera que él lo había sentido igual que ella. El lunes amaneció con un cielo despejado, pero en la oficina de García y Asociados el ambiente estaba cargado. Laura lo percibía desde que cruzó la puerta, conversaciones más bajas de lo habitual, miradas que se cruzaban con rapidez y un murmullo constante que parecía seguirla. No tardó en descubrir el motivo. Marta, su compañera de escritorio, se inclinó hacia ella apenas se sentó. ¿Sabías que el sábado Alfredo estuvo cenando con Isabel?, preguntó en voz baja, como quien comparte un secreto jugoso. Laura levantó la vista de la carpeta que tenía en las manos. No, no lo sabía. Pues sí. En un restaurante elegante, Marta hizo una pausa dramática. Y no parecían precisamente dos colegas hablando de trabajo. Laura asintió, intentando que su expresión no delatara nada. Por dentro, la noticia le cayó como un balde de agua fría. No tenía por qué importarle. Alfredo podía salir con quien quisiera. No era nada. No había compromisos, ni promesas,
ni siquiera una conversación honesta sobre lo que había ocurrido entre ellos. Y sin embargo, el simple hecho de imaginarlo con Isabel, sonriendo o inclinándose hacia ella como solía hacer cuando algo le interesaba, le revolvía el estómago. El resto de la mañana fue una lucha silenciosa. Laura se obligó a enfocarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esa imagen inventada, Isabel con su traje perfecto, su cabello impecable. Sus labios pintados en ese rojo elegante y Alfredo escuchándola, quizá con esa atención que él rara vez ofrecía. Cuando finalmente lo vio salir de su despacho para la reunión semanal, Laura no pudo evitar observarlo con otros ojos. Su traje oscuro y su camisa blanca perfectamente planchada parecían un uniforme de distancia. Su expresión era impenetrable, como siempre, pero había algo en su porte, esa seguridad que no necesitaba demostrar, que la irritaba y la atraía al mismo tiempo. Durante la reunión, él la miró un par de veces, pero ella evitó sostenerle la mirada. Tomaba notas con una concentración exagerada, fingiendo no sentir el peso de esos ojos sobre ella. Al salir de la sala, Laura se dirigió directamente a la cafetería del edificio para buscar un café. Necesitaba un momento a solas, lejos de los murmullos y de la presencia de Alfredo. El aroma a café recién molido la envolvió, y durante unos segundos, respirar ese olor le trajo algo de calma. Pero al girarse para volver, lo vio. Alfredo estaba entrando en la cafetería. Sus pasos eran seguros, como siempre, y sus ojos encontraron los de ella de inmediato. «Laura», dijo, acercándose. «Sí», respondió, con un tono neutral que no pasó inadvertido. «Quiero que me acompañes mañana a la reunión con los inversores». «Claro», respondió, mientras revolvía su café sin mirarlo directamente. Él frunció el ceño, como si detectara algo fuera de lugar. «¿Pasa algo?». Laura alzó la vista y sostuvo su mirada por un instante. «No». No dijo nada más, y él tampoco insistió. Se limitó a asentir antes de salir de la cafetería. Pero ella supo que había notado el cambio. Esa tarde, mientras terminaba de archivar unos documentos, Isabel apareció en su escritorio. Su perfume caro llegó antes que su voz. «Hola, Laura». La sonrisa de Isabel era amplia, pero sus ojos tenían un brillo distinto. «¿Tienes un momento para revisar estos informes? Alfredo quiere que se los pase depurados». Laura tomó los papeles y asintió. «Claro. Gracias». Isabel se inclinó ligeramente, como si quisiera compartir un secreto. «Por cierto, el sábado Alfredo y yo tuvimos una cena maravillosa. Hacía tiempo que no hablábamos con tanta calma. Fue como volver a los viejos tiempos». Laura la miró sin expresión. «Qué bien por ustedes». «Sí», Isabel sonrió de nuevo, esta vez con un matiz de triunfo. «Hay cosas que nunca cambian». Cuando se alejó, Laura apretó los labios para no responder algo que pudiera delatarla. Al día siguiente, la reunión con los inversores transcurrió sin contratiempos. Laura tomó notas y organizó la documentación, evitando cualquier contacto visual prolongado con Alfredo. Él, por su parte, se mostraba impecable, seguro y absolutamente profesional. Si estaba consciente de la distancia que ella había puesto, no lo dejó ver. Sin embargo, cuando la reunión terminó y regresaban juntos en el ascensor, el silencio se volvió incómodo. «Estás distante», dijo él de pronto. Laura respiró hondo. «No es nada». «Sí lo es», replicó, mirándola fijamente. Ella lo miró, y por un segundo consideró decirle lo que sentía. Pero en vez de eso, eligió el camino seguro. «Solo estoy concentrada en mi trabajo». El ascensor se detuvo en el piso de la oficina, y ella salió sin esperar a que él lo hiciera primero.
Durante el resto de la semana, Laura mantuvo la misma estrategia, formalidad, distancia y evitar cualquier momento que pudiera salirse de lo estrictamente laboral. A Marta le dijo que estaba cansada, a Clara que todo estaba bien. Pero en su interior, sentía un peso extraño. No era solo celos. Era una sensación más profunda, el miedo a que lo poco que había entre ellos, esa tensión no resuelta, esa conexión que ninguno se atrevía a nombrar, se desvaneciera antes de que llegara a ser algo real. Una noche, en su cama, Laura se sorprendió recordando el ascensor. No las palabras, sino la forma en que él había estado a punto de decir algo antes de que las puertas se abrieran. Se preguntó si lo que había detenido su confesión era el mismo orgullo que ahora lo mantenía cerca de Isabel. Alfredo también había notado la distancia. Desde su despacho, la veía concentrada en sus tareas, evitando mirarlo más de lo necesario. No podía culparla, él mismo había puesto esa barrera la mañana después del hotel. Pero algo en la cena con Isabel, y en la forma en que Laura había reaccionado sin decir una palabra, le dejó claro que esa barrera ahora era más alta que nunca. El jueves amaneció con un sol engañoso. Desde la ventana de la oficina, el cielo parecía despejado, pero el aire traía un frío seco que calaba en los huesos. Laura revisaba el correo cuando Alfredo salió de su despacho. «Vamos a la obra de la torre residencial», anunció. «Quiero que revises el inventario con el jefe de almacén y registres todo para el informe de mañana». Laura asintió. No era la primera vez que la llevaba a una visita de obra, pero aquella mañana sintió un leve malestar en el estómago que decidió ignorar. Tomó su abrigo, su carpeta y lo siguió hasta el ascensor. La obra era un caos organizado, grúas moviéndose lentamente, martillos neumáticos perforando el aire con su ruido sordo y trabajadores en chalecos reflectantes cruzando de un lado a otro. El olor a cemento fresco y polvo se mezclaba con el de metal caliente y madera cortada. Alfredo caminaba delante de ella, revisando todo con la mirada crítica que lo caracterizaba. Saludaba a los ingenieros con un apretón de manos rápido y exigía explicaciones concisas. Laura lo seguía, tomando notas, aunque sentía que cada paso requería más esfuerzo. ¿Estás bien?, preguntó él, girándose de pronto. Sí, claro, mintió, intentando sonreír. Pero Alfredo no parecía convencido. Sus ojos grises se demoraron un segundo más en ella antes de volver a su recorrido. A media mañana, Laura se encontraba en la zona de almacenamiento, revisando listas y comprobando materiales. Uno de los trabajadores le ofreció un café en un vaso de cartón y ella lo aceptó agradecida. Fue entonces cuando un ruido metálico, más fuerte que los demás, retumbó en el aire. Un grito de advertencia resonó desde lo alto de la estructura. Laura levantó la vista y vio como una viga de acero, mal asegurada, se soltaba lentamente de la grúa. Todo pasó en segundos. La viga cayó hacia un costado, golpeando un andamio que se desplomó con estrépito. Una nube de polvo y astillas la envolvió. Laura dio un paso atrás, pero tropezó con un saco de cemento y perdió el equilibrio. Un par de manos firmes la sujetaron antes de que pudiera caer. «Laura». La voz de Alfredo sonaba grave, cargada de urgencia. Él la apartó de la trayectoria de un tablón que cayó a pocos centímetros de donde estaba. La abrazó contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo mientras el polvo seguía cayendo. El ruido fue reemplazado por órdenes rápidas y pasos apresurados. Algunos trabajadores corrían a asegurar la zona, otros revisaban que nadie hubiera resultado herido. Alfredo se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Te has hecho daño?, Laura negó con la cabeza, pero su respiración era agitada. El corazón le latía con fuerza. Creo que solo me mareé un poco, admitió. Él frunció el ceño. Vamos al hospital.
No hace falta, estoy bien. No voy a discutir, interrumpió con ese tono que no admitía réplica. Vamos. El trayecto hasta el hospital fue rápido. Alfredo conducía con una mano en el volante y la otra sobre la palanca de cambios, pero cada tanto la miraba de reojo, como si necesitara asegurarse de que estaba bien. Laura trató de concentrarse en el paisaje que pasaba por la ventanilla, pero sentía su pulso aún acelerado. Y, aunque no quería admitirlo, también estaba preocupada por el bebé. En el hospital, una enfermera la llevó a una sala de exploración. Alfredo intentó seguirla, pero la enfermera le indicó que debía esperar fuera. No tardo, le prometió Laura antes de que la puerta se cerrara. Mientras esperaba, Alfredo caminaba de un lado a otro. La imagen de la viga cayendo y de Laura envuelta en polvo no dejaba de repetirse en su cabeza. No podía borrar la sensación de vulnerabilidad que lo había invadido. Cuando la puerta se abrió, el médico salió con una carpeta en la mano. Está fuera de peligro, dijo, con tono profesional, pero debe tener cuidado. El embarazo aún es de 3 meses y cualquier golpe podría ser un riesgo. Alfredo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Embarazo?, repitió, sin poder disimular la sorpresa. Sí, asintió el médico. Está todo bien, pero el reposo relativo será importante. Alfredo no dijo nada más. Entró en la sala, donde Laura estaba sentada en la camilla, con las manos apoyadas sobre el regazo. Cuando lo vio, su expresión cambió de sorpresa a algo más defensivo. Alfredo. ¿Es mío?, preguntó, sin rodeos, su voz grave y baja. Laura lo miró a los ojos. ¿Qué crees? Él no apartó la vista, pero su mandíbula se tensó. Recordó cada detalle de la noche en el hotel, el calor de su piel, la forma en que ella había dicho su nombre. Y recordó también su decisión de fingir que no había pasado nada. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente. ¿Para qué?, replicó ella, con un tono cargado de dolor. Para que pensara que quería algo de usted, como probablemente está pensando ahora. Alfredo dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No es eso. Laura tomó su bolso y se levantó. Me voy a casa. El médico dijo que estoy bien. Él asintió. Luego la acompañaba hasta la salida y supo que lo que acababa de descubrir lo cambiaría todo. En el coche, el silencio era espeso. Alfredo quería hablar, pero no encontraba las palabras. Laura miraba por la ventana, con la mano descansando sobre su vientre de forma instintiva. En un momento, él se atrevió. No puedo dejar que pases por esto sola. No es su decisión, respondió ella sin mirarlo. Y así, con esas palabras, marcaron la línea invisible que ahora los separaba, aunque ambos sabían que esa línea no podría sostenerse por mucho tiempo. El eco de las palabras del médico todavía resonaba en la cabeza de Alfredo. El embarazo aún es de 3 meses. Ese detalle había sido un golpe tan directo como cualquier viga cayendo. 3 meses exactos desde aquella noche en el hotel. No necesitaba cálculos más complejos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él finalmente, sin apartar la vista de la carretera. Porque no era necesario. Claro que lo era, replicó, girando la cabeza hacia ella por un segundo. Soy el padre, Laura. Ella soltó una risa breve, amarga. No parecía que quisiera serlo cuando fingiste que aquella noche nunca pasó. Alfredo apretó el volante, sintiendo como la culpa y la frustración le subían como una ola. No fue así. ¿No? Lo interrumpió. Porque desde donde yo lo veo, fue exactamente así. Tú decidiste que fue un error y yo decidí no arrastrarme para que pensaras otra cosa. Él frenó en seco frente a un semáforo en rojo,
y durante unos segundos se limitaron a mirarse. Había rabia en sus ojos, sí, pero también algo más, miedo. Me alejé porque, hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado difíciles, porque esa noche me importaste más de lo que estaba preparado para admitir. Laura sintió un latido extraño en el pecho, pero no lo dejó pasar. ¿Y crees que eso justifica ignorarme? No. No lo justifica, admitió, y la sinceridad en su voz la descolocó. Por eso estoy aquí. No voy a dejarte pasar por esto sin mí. El semáforo cambió y el coche avanzó, pero el aire seguía tan denso como antes. Cuando llegaron al edificio de Laura, él se bajó también. Ella, cansada, lo miró con un gesto de advertencia. No hace falta que subas. Voy a subir igual. Subieron en silencio. Al llegar a su piso, Clara no estaba, un post-it en la nevera avisaba que había salido con unas amigas. Laura dejó el bolso sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua, intentando ignorar que Alfredo estaba de pie en medio de su salón, como si no supiera dónde ubicarse. ¿Qué quieres, Alfredo?, preguntó finalmente, girándose hacia él. Quiero que me digas la verdad. Ya la sabes. Estoy embarazada. Es tuyo. Y pensaba criar a este bebé sola. Él dio un paso hacia ella. No voy a permitir que lo críe sola. Laura sintió que las palabras eran un arma de doble filo. Parte de ella quería creerle, la otra temía que esa promesa viniera más de la culpa que del amor. ¿Y qué significa eso?, preguntó con cautela. Significa que voy a estar aquí. Que voy a ocupar mi lugar, el que me corresponde. No solo como padre, Laura, como algo más. Ella frunció el ceño. ¿Algo más? No puedo fingir que no me importas. Lo intenté, y fracasé. Su voz bajó, cargada de algo que rozaba la confesión. Desde aquella noche, no ha habido un solo día en que no pensara en ti. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Laura sostuvo su mirada, buscando señales de mentira y encontrando, para su sorpresa, sensibilidad. No sé si puedo creerte, admitió, apenas por encima de un susurro. Entonces dame la oportunidad de demostrarlo, pidió él, y dio otro paso, lo bastante cerca para que pudiera sentir el calor de su presencia. Laura retrocedió un poco, no porque quisiera alejarse, sino porque sentía que un paso más y ya no podría pensar con claridad. No me presiones. No lo haré, dijo, aunque su mirada decía que estaba dispuesto a esperar, pero no a rendirse. El médico dijo que necesitas reposo, comentó. Lo haré. Voy a encargarme de que lo hagas. Laura soltó una risa incrédula. No necesito que me cuides. Yo necesito hacerlo, respondió él. Sus miradas se encontraron de nuevo, y por un momento, todo lo que había entre ellos, el orgullo, los malentendidos, los silencios, pareció disolverse en un punto de honestidad cruda. Me asusta esto, confesó ella. A mí también, admitió él. Pero prefiero asustarme contigo que vivir fingiendo que no me importas. Laura sintió que una lágrima le resbalaba por la mejilla. No estaba segura de si era alivio, miedo o una mezcla de ambos. Alfredo, no sé cómo manejar esta situación. Él asintió, sin intentar acercarse más. Solo pido que me dejes estar aquí. Laura despertó al día siguiente con el sonido persistente de la lluvia golpeando contra las ventanas. La ciudad parecía envuelta en un velo gris, y la luz apenas se filtraba entre las cortinas. Clara había salido temprano para una clase en la universidad, dejándole el piso en silencio. La noche anterior, después de que Alfredo se marchara, había pasado horas dando vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto.
No podía negar que algo en su mirada había sido distinto, menos arrogancia, más sinceridad. Pero ¿y si solo era culpa? ¿Y si su repentina disposición a estar allí no tenía nada que ver con amor? Se preparó un té caliente e intentó concentrarse en las facturas acumuladas sobre la mesa, pero su mente volvía, una y otra vez, a esa conversación. En otro punto de Madrid, Alfredo estaba en su oficina mirando por la ventana. La lluvia convertía el cristal en un mosaico distorsionado. No recordaba la última vez que había sentido tanta inquietud. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y precisas, pero en esto no había margen para los cálculos fríos. Su conversación con Laura le había dejado claro que si quería ganarse un lugar en su vida, y en la del hijo que esperaban, no bastaba con ofrecer protección o recursos. Tenía que derribar el muro que él mismo había levantado. Tomó las llaves de su coche y salió, ignorando el par de reuniones programadas para la tarde. Laura estaba en el sofá, leyendo un libro, cuando escuchó el timbre. Miró el reloj, eran casi las 6. Abrió la puerta y allí estaba él. Alfredo dio un paso hacia ella, lo bastante cerca para que pudiera oler el frío de la calle mezclado con su colonia. Laura, aquella noche en el hotel, no fue un error para mí. Lo traté como si lo fuera porque me dio miedo lo que significaste en tan poco tiempo. Y sí, fui un cobarde. Ella sintió que su respiración se aceleraba. Y mientras tanto, yo tuve que asumirlo todo sola. Lo sé. Y no puedo borrar eso. Pero puedo prometerte algo, no voy a irme. No voy a dejarte criar a nuestro hijo sin mí. Y no porque deba, sino porque quiero. Laura apartó la mirada, buscando en el suelo la estabilidad que sentía perder. No es tan fácil como decirlo y esperar que te crea. Por eso estoy aquí, replicó él. Para demostrártelo todos los días, si hace falta. Y contra su voluntad, Laura sintió que una parte de su enojo empezaba a resquebrajarse. Entra, susurró finalmente. Ya dentro, Laura fue a la cocina a preparar algo caliente. Cuando regresó con 2 tazas de té, él estaba sentado en el sofá, mirando una pequeña fotografía enmarcada en la mesa auxiliar, Laura y Clara, sonriendo junto al mar. Tienes una buena vida aquí, comentó. La he construido con esfuerzo, respondió ella, dejándole la taza. Y no voy a dejar que nadie la ponga en riesgo. No quiero destruir nada, dijo él. Quiero formar parte de eso. Laura bebió un sorbo, estudiándolo en silencio. ¿Y si las cosas no funcionan? Entonces, al menos, nuestro hijo sabrá que lo intentamos. Y que su padre nunca se fue. Sus palabras tenían un peso diferente, menos teatral, más real. Ella lo sintió, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia lo suficiente como para sonreír, apenas. No prometas lo que no puedas cumplir. Esta vez, no voy a fallar, aseguró él, y por el tono en su voz, parecía creérselo. La conversación se prolongó durante horas, entre pausas largas y miradas que decían más que las palabras. Cuando Alfredo se levantó para marcharse, Laura lo acompañó a la puerta. Gracias por venir, dijo ella, con voz baja. No voy a dejar de hacerlo, respondió él. Y antes de irse, se inclinó para besarle la frente. Fue un gesto simple, pero tan cargado de ternura que Laura se quedó en el umbral, viendo cómo se alejaba por el pasillo, con el corazón latiendo a un ritmo que no recordaba desde hacía meses. Sabía que todavía quedaba mucho por resolver. Que las heridas no se cerraban con un par de frases sinceras. Pero también sabía que, por primera vez desde que descubrió su embarazo, no se sentía completamente sola. Y eso, aunque no lo quisiera admitir en voz alta, le daba un hilo de esperanza.
El sol comenzaba a descender sobre la costa, tiñendo el cielo de tonos cálidos, naranjas, rosados y dorados se mezclaban como si el atardecer hubiera decidido vestirse para la ocasión. La brisa marina traía consigo el olor salado del mar y el murmullo constante de las olas. Laura se encontraba de pie sobre la arena fina, con un vestido blanco sencillo, de tela ligera que se movía con el viento. No era una boda de lujo, ni un evento multitudinario, apenas una docena de personas, los más cercanos. Y, sin embargo, para ella, aquello tenía más valor que cualquier ceremonia ostentosa. A unos metros, Alfredo hablaba con Clara, que no podía dejar de sonreír. Vestía un traje beige sin corbata, el cabello un poco más largo que meses atrás, y una expresión más serena. Desde aquella tarde lluviosa en su piso, Alfredo había cumplido cada palabra, estuvo presente en cada cita médica, en cada momento de ansiedad, y en cada alegría que el embarazo trajo consigo. Laura aún recordaba cómo, al principio, su relación había sido un equilibrio frágil, lleno de conversaciones largas y silencios que necesitaban ser curados. Pero poco a poco, la confianza creció, tejida entre gestos pequeños, él llevándole flores sin razón, ella aceptando sus manos en su vientre cuando el bebé pateaba por primera vez. Incluso como prescindió de los servicios de Isabel, para que esto no importunara a Laura. El sonido de pasos en la arena la sacó de sus pensamientos. Alfredo se acercó, con esa mirada que ahora tenía algo distinto, calidez. «Estás preciosa», dijo, tomándole la mano. «Tú tampoco estás mal», bromeó ella, aunque sus ojos se suavizaron al mirarlo. El oficiante, un amigo de la familia de Laura, los llamó para comenzar. Todos tomaron asiento en las sillas blancas decoradas con pequeñas conchas marinas. Clara, con un vestido verde esmeralda, ocupó la primera fila junto a la madre de Laura, que sonreía con orgullo. Las palabras del oficiante se mezclaban con el sonido del mar. Habló de cómo el amor no siempre empieza en el momento perfecto, sino en el que menos se espera. Habló de segundas oportunidades y de la valentía que requiere no huir cuando las cosas se vuelven reales. Se miraron, y el mundo pareció reducirse a ese instante. El oficiante les pidió los anillos, y Clara se los entregó con una sonrisa traviesa. Cuando el sí, acepto se selló con un beso, las olas parecieron aplaudir. Los invitados los felicitaron, y pronto se encontraron caminando por la orilla, descalzos, mientras un fotógrafo capturaba el momento. La arena se colaba entre sus dedos y la brisa jugaba con el velo de Laura. «Recuerdo la primera vez que te vi», dijo Alfredo, tomándole la mano. «Sí. Pensé que eras arrogante». «Lo era». «Lo sigues siendo un poco», añadió ella, sonriendo. «Y tú sigues siendo la única que se atreve a decírmelo», replicó él, inclinándose para besarle la sien. La celebración fue íntima, una larga mesa bajo luces colgantes, platos de mariscos frescos y risas sinceras. Clara brindó con un discurso breve pero emotivo, y la madre de Laura no dejó de mirarlos como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. Más tarde, cuando la noche ya había caído, se retiraron a un rincón de la playa. Laura se sentó en una manta, mirando las estrellas, mientras Alfredo se acomodaba a su lado. «¿Sabes?», dijo él. «Hace un año, no habría imaginado que estaría aquí». «Yo tampoco», admitió ella. «Y sin embargo, no cambiaría nada». Dentro de la casa junto a la playa, su hijo dormía en una cuna, ajeno a todo. «Quiero que crezca sabiendo que lo quisimos desde el principio», murmuró Alfredo. Laura sonrió. Se quedaron en silencio, escuchando el mar. Laura pensó en todo lo que habían pasado, las miradas esquivas, los malentendidos, la sombra de Isabel, el accidente, la revelación en el hospital. Ahora, en ese momento, se daba cuenta de que el amor que compartían no era perfecto, pero sí real.
Había nacido de errores, pero crecido con voluntad y cuidado. Alfredo tomó su mano y entrelazó sus dedos. Este es solo el principio, mi amor. Ella lo miró, y supo que, aunque el camino no siempre sería fácil, no lo recorrería sola nunca más. En la distancia, el sonido del mar seguía marcando el ritmo de su nueva vida juntos. Una vida donde el orgullo había dado paso a la ternura y donde cada promesa tenía el peso y el valor de haberse ganado a pulso. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.